Buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidos a este lanzamiento del libro Ciudades y Estados, Tensiones histórico-políticas inevitables de nuestro profesor del Instituto de Estudios Urbanos, Carlos Alberto Patiño Villa. Este primer evento inicia toda la semana de conmemoración de los 20 años del Instituto de Estudios Urbanos, del cual Carlos en algún momento fue director, y el profesor Carlos Almario también Oscar Almario, perdón, nos ha acompañado durante todo este trayecto. Y estamos muy complacidos de iniciar esta celebración con el lanzamiento de esta publicación. Quiero en primera instancia pues hacer una breve reseña tanto del profesor Carlos Patiño como del profesor Oscar Almario, que nos acompañan acá. El profesor Carlos Alberto Patiño Villa es licenciado en Historia y Filosofía de la Universidad Autónoma Latinoamericana en Medellín en 1989, magíster en Lingüística de la Universidad de Antioquia en 1992, magíster en Filosofía de la Universidad de Antioquia en el 98 y doctor en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana en 2005. Es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y profesor de nuestra maestría en Gobierno Urbano del Instituto de Estudios Urbanos. Es autor de más de una decena de libros, ha participado como coautor de diversas publicaciones, además de ser autor y coautor de un número relevante de artículos en revistas indexadas y en la prensa abierta. Sus líneas de investigación versan sobre los conflictos internacionales contemporáneos, las relaciones entre ciudades y estados y la formación y destrucción de los estados. Dentro de sus publicaciones más destacadas, pues tenemos aquí los libros más recientes: La guerra en Ucrania, de 2023, el libro Imperios contra Estados, la destrucción del orden internacional contemporáneo, en el 2017, el libro Guerras que cambiaron al mundo, de 2013, el libro El origen del poder de Occidente, Estado, Guerra y Orden Internacional, del 2005, un conjunto de capítulos del libro y artículos en revistas. Y pues Carlos también fue, como les mencionaba, director del Instituto de Estudios Urbanos, y nos complace mucho tenerte aquí, Carlos. Muchas gracias por toda su contribución estos 20 años y esta celebración. También hoy nos acompañará en esta conversación el profesor Oscar Almario García, que es hoy el encargado de comentar esta publicación que nos convoca. El profesor Oscar es historiador y magíster en Historia Andina por la Universidad del Valle, doctor en Antropología por la Universidad de Sevilla, postdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad de Buenos Aires y profesor titular del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, miembro de número de la Academia Colombiana de Historia e investigador emérito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sus líneas de investigación tienen que ver con la transición del antiguo al nuevo régimen en Colombia y el mundo hispanoamericano, los fenómenos de identidad étnica y su relación con la formación de los estados nacionales latinoamericanos. Y el último libro publicado por el profesor es Y Colombia fue: la independencia neogranadina y la primera república en Colombia, 1808-1931. Sus líneas de investigación están orientadas a la formación del Estado Nacional en perspectiva comparada, historia y etnohistoria en el Pacífico neogranadino, la ciudad y las regiones en la historia latinoamericana. Dentro de sus publicaciones más destacadas está La crisis de la monarquía hispánica y la independencia neogranadina, 1808-1930, periodización, problemas y perspectivas historiográficas, modelos culturales en conflicto, grupos negros y misioneros agustinos en el Pacífico Sur colombiano, 1896 y 1954, y otros, como Venezuela, un régimen militar sin capacidad de gobierno ni opción de transición política, en el 2020. También a ti, Oscar, muchas gracias por estar aquí con nosotros, siempre estar acompañando las iniciativas del instituto y de la universidad. Y pues la idea es que iniciemos esta conversación, esta presentación del trabajo que ha hecho Carlos. Y pues yo quisiera iniciar solo pues para
para abrir esta conversación, tanto de Carlos en su presentación del libro como de Oscar en esa reflexión que hizo al detalle, planteando solo algunas de las ideas que desde el prólogo y desde la introducción y en la estructura de los capítulos plantea la obra que nos sugiere Carlos acá, que denomina Ciudades y Estados, tensiones histórico-políticas inevitables. Creo que para iniciar, Carlos, en esta conversación, y bueno, como ustedes la tienen estructurada, creo que llama mucho la atención la propuesta que nos hace Carlos, la propuesta académica que hace Carlos de entender las dinámicas y las tensiones que hay entre las ciudades y los estados, y cómo esa discusión de las ciudades-estados, el Estado Nacional, hoy nos puede ayudar a entender cómo se dan las relaciones intergubernamentales entre las ciudades y pues el Estado Nacional. Y Carlos plantea, y el mismo Fabio que hace el prólogo a esta obra nos muestra esa importancia de esas relaciones y de esas tensiones y cómo se van transformando en el tiempo y lo que hay de fondo asociado a los procesos de transición demográfica, los cambios tecnológicos y el alcance que tienen de gobernarse por sí mismas y en relación con los estados, y la preponderancia que toman las ciudades capitales, y no solo las ciudades capitales, sino la construcción misma de lo que Carlos denomina la era urbana, y los procesos de metropolización, cómo impactan también esas relaciones con los estados nacionales. Y Carlos señala aquí también dentro del texto una propuesta de discusión donde señala que el gobierno urbano, que es parte de los objetivos de nuestros programas académicos y una línea de investigación muy importante para nosotros, y con el que quisiera dejar abierta la conversación entre, pues por supuesto, Carlos, que es el autor, y el profesor Oscar Almario, que ha construido toda unas líneas para comentar el libro. Carlos se pregunta si en realidad el gobierno urbano como realidad social, política e institucional no solo se limita a las reglas y mecanismos para regular el uso del suelo urbano, sino también a unos procesos de representación política, social y cultural de sus habitantes. Y eso asociado a unos modelos otorgados por los estados-nación. Y Carlos plantea eso como una primera pregunta y al mismo tiempo señala si esta es una realidad o si por el contrario esa dinámica va más allá del ámbito jurídico y administrativo del orden nacional y lo sobrepasa en buena medida. Creo que esa es la propuesta que Carlos plantea a discutir en su texto y que nos invita a hacer una reflexión sobre esa transformación histórica de la relación entre la ciudad y los estados y cómo se daba antes y cómo se da en este momento, que nos lleva a reunirnos hoy a discutir esos temas. Entonces, pues Carlos, muchas gracias por esa propuesta académica, y a Oscar también por siempre aceptar estar aquí en estas estaciones. Muchas gracias. No sé cómo empezamos. Adelante, profesor. Bueno, no, primero, buenas tardes a todas, a todos. Agradecerle al Instituto de Estudios Urbanos la invitación a esta conversación en torno al libro de Carlos. Primero, me alegran muchas cosas. La primera es los 20 años del Instituto de Estudios Urbanos. Ustedes saben que en el mundo universitario de hoy, la estructura de facultades, que es la estructura clásica, no es suficiente. Y con ello no digo que no sea importante, digo que no es suficiente. Y no es suficiente porque las dinámicas del conocimiento y las exigencias del mundo al conocimiento implican que haya que inventar, ingeniar instituciones más creativas y más dinámicas y que puedan concentrar o concentrarse en una temática. Entonces, la creación de institutos en la Universidad Nacional es parte de un fenómeno global. Que un instituto como el Instituto de Estudios Urbanos tenga 20 años es buena noticia para la universidad, para el país y para la comunidad académica global. En segundo lugar, un instituto no es tal si no investiga y si no divulga lo que investiga.
Y este libro de Carlos es una de las tantas investigaciones que se están haciendo desde el instituto. Pero para ir entrando en materia, no es una investigación más o no es una investigación de caso o de escala, sino que es una investigación con una ambición teórica, conceptual, que obviamente tampoco es improvisada, es el resultado de un colega que ha dedicado buena parte de su vida académica a esta temática. Entonces está llegando a este libro como digámoslo, como un proceso natural, pero ya sabemos que no es natural, ¿ya? Como un proceso natural acumulativo de su capacidad intelectual y su dedicación al tema. Pero como el mismo Carlos lo dice en la introducción, y el profesor Fabio Zambrano, que hace un excelente prólogo del libro, lo dicen, pues el libro forma parte de la red de investigaciones del instituto, de una red que es más amplia, de colegas e investigadores que vienen animando este tema, y que justamente empata con el simposio que mañana instala el instituto y organiza el instituto, y que tiene la presencia de investigadores de Europa y de América Latina y colombianos. Entonces, lo primero es registrar ese hecho de estos logros del instituto, que está en este momento en la magnífica dirección de la profesora Jensi Contreras. Lo segundo es el libro en sí mismo. Pues yo recibí el libro físico apenas hoy, pero tuve el privilegio de recibir una versión en PDF para empezar a estudiar. Y ya estaba metido en problemas porque es un libro complejo. Yo soy un aficionado al tema de la ciudad y del urbano, pero soy un urbanita como cualquiera de los que estamos aquí, y por lo tanto, digamos, un militante del urbano. Y como militante del urbano y además como investigador también, esta temática del urbano me atrapó hace varios años y es algo que debo al instituto, a Carlos y a otros investigadores, a Fabio, a Jensi. Entonces, bueno, el libro es un libro, digo yo, complejo, y como lo planteé también, generalmente los investigadores hacemos investigaciones de un caso, de una ciudad, de una región. Digamos, ese es el tipo de libros que por lo general predominan en nuestro país y en otros países. Y no es que eso sea malo, es decir, es un estado del arte, es un estado de la cuestión y son investigaciones necesarias. Pero cuando un investigador ya se propone una reflexión de este calado, que es las relaciones entre la ciudad y el Estado nacional, y plantear eso como una tensión histórica, sociológica, política, en el tiempo, es entrar en un tema grueso, en un tema grande. Y yo creo que está bienvenido el tema y está muy bien que Carlos se haya impuesto ese desafío y nos esté trasladando ese desafío a todos con su publicación. Yo solamente no voy a hacer una conferencia y entiendo que es más una conversación, pero para abrir esa conversación, me gustaría decir que el acierto del libro, más allá de lo que pasa con cualquier trabajo de investigación social que tiene sus límites y sus limitaciones y que puede ser objeto de polémica, por supuesto, también de eso se trata, es haber enfrentado un problema que hace rato, de alguna manera, distintos investigadores vienen subrayando, desde los grandes pesos pesados
del pensamiento social hasta investigadores novicios. Y es que la ciudad, como objeto de estudio, como campo teórico, carecía de un espacio reflexivo propio. Y yo diría que este es en el fondo la gran tensión en debate en el libro de Carlos. ¿Y por qué la ciudad no ha tenido un espacio propio de reflexión? Porque ese espacio fue ocupado por la gran institución de la modernidad. La institución de instituciones inventada por la modernidad, todos lo sabemos, es el Estado Nacional. Es el Estado Nacional en la medida en que corona, digamos, lo que un metarrelato occidentalizado considera el culmen de una trayectoria que realiza la racionalización tanto del mundo natural como del mundo social. Y eso se expresa en términos de una institución política para regular la vida entre los seres humanos. Y esa es la invención del Estado Nacional. Pero con esa invención que nadie pone en duda, es decir, es una institución poderosa, tan poderosa que tiene 200 años o algo así, y rige la vida de todos nosotros, independientemente de nuestras ideologías, religiones, opciones académicas, etcétera, vida ciudadana. Pero el debate no es con esa institución en sí misma, sino con lo que yo llamaría la mitificación de la invención del Estado Nacional. Porque esa invención supuso que toda la realidad social se podía explicar por el Estado Nacional mismo. Y sucede que no. La realidad social no se puede reducir a lo que tiene que ver con eso que llamamos el Estado Nacional. Para empezar, porque ese Estado Nacional solo es posible como una configuración de una realidad social que también es compleja y que lo trasciende, que está formada de clases diferentes, de grupos en tensión, de identidades distintas, de territorialidades. Entonces, la cuestión es en qué momento la ciudad no solamente perdió el poder de controlar su territorio, su gobierno, que empezó a ser precisamente cooptado por esa gran figura del Estado Nacional, sino qué consecuencias tuvo eso en términos de tensiones. Porque, como discute Carlos, las guerras solo serían comprensibles precisamente como guerras por el control de las ciudades, por ejemplo. O porque la debilidad de los estados nacionales solo se acaba de comprender cuando entendemos la incongruente relación que los estados nacionales tienen con las diversidades territoriales y jurisdiccionales. Entonces, digamos que Carlos se ha metido con este libro en una discusión que podríamos llamar, no solamente es global por el interés teórico y metodológico implicado, sino por la propuesta, digamos, disruptiva final que Carlos insinúa con el libro. No la desarrolla. La propuesta es, como la acaba de resumir Jensi, si visto el ejercicio analítico que Carlos desarrolla, finalmente, en términos prospectivos, el problema para las ciudades a futuro es si ellas van a recuperar la autonomía que alguna vez tuvieron, si van a recuperar el control territorial que alguna vez tuvieron, si van a recuperar el poder que tuvieron en otros estadios del desarrollo histórico, porque esto supondría no solamente que el Estado tendría que incorporar esos niveles a una nueva concepción del gobierno, no solamente del gobierno de las ciudades, sino la implicación que tendría el gobierno de las ciudades en el gobierno de eso que llamamos el Estado Nacional. Y obviamente esa propuesta
de Carlos, que incluso llega a utilizar el término de revolucionaria, ¿ya? Revolucionaria en el sentido que hoy las constituciones, digamos las cartas magnas, las grandes normas del Estado, reconocen a la ciudad pero como un ente territorial o jurisdiccional, pero no como un problema de poder y de gobierno exactamente. Entonces, ¿será posible esa propuesta del profesor Patiño? ¿De qué dependerá eso? Pues obviamente eso tiene que ver con la crisis misma de los estados nacionales, hacia dónde tienden a debilitarse más, porque todos hablamos de un debilitamiento del Estado, pero si se debilita el Estado, ¿qué es lo que se está fortaleciendo? Pues puede ser que el fortalecimiento sea de eso que llamamos lo global, que se nutre de la debilidad del Estado. Pero no es tan sencillo o no es una respuesta suficiente, porque el problema es que si se debilita el Estado nacional, algo se tiene que fortalecer, algo tendría que llenar el vacío de poder del debilitamiento del Estado. Pero serían los paraestados o las fuerzas que desafían al Estado o que lo retan o que lo desestabilizan, o tendría que surgir un nuevo entramado de instituciones y en este caso de las ciudades, justamente llenando ese vacío del debilitamiento. Yo creo que es lo que ya está ocurriendo. En buena medida las ciudades están evitando el desplome de los estados, están evitando el colapso de los estados, están asumiendo funciones que eran propias del estado de bienestar y ahora la tienen que asumir las territorialidades. Entonces, el libro de Carlos en ese sentido es un libro que va de lo conceptual, de lo teórico y termina en una propuesta claramente política. Y un último comentario, por lo menos en esta parte. No quiero sonar solamente elogioso, obviamente que uno se alegra de que los colegas, los amigos logren cosas tan ambiciosas como la que está haciendo Carlos, pero obviamente todo eso es para la discusión colectiva, todo eso tenemos que ser capaces de someterlo a examen. Pero no, dicho eso, es porque creo que Carlos ha entrado también en una combinación de cosas que no es frecuente, por lo menos en nuestro medio, que es cierto nivel de erudición. No voy a atreverme a decir hasta qué punto su trabajo ya está en ese rango de lo erudito. Los humanistas entendemos lo eruditos como un background de conocimiento, saber decir, saber hacer, saber sintetizar a otros. Y esto no es fácil, y no es fácil haciéndolo en relación con un tema tan puntual. Y yo creo que Carlos se acerca a eso, la manera como entiende por qué las ciudades han permanecido en el tiempo y, como dice él, anteceden y luego trascienden a los propios estados nacionales o a formas estatales, o por qué las ciudades en la guerra, y eso requiere un nivel de información y de documentación muy amplio. Entonces son muchas las aristas del libro. Yo mismo ya estoy metido en problemas, hay cosas que me gustan más, otras menos, pero para no tener que pelear con Carlos hoy, pues hasta ahí lo dejo, ¿ya? Muchas gracias, Oscar. No, pues muchas gracias a Jesse, pues que apoyó la publicación final del libro, a Oscar por hacer el comentario, al profesor Fabio Zambrano que no está aquí, que ha hecho el prólogo, a Solvay, Yoreli Castro que sufrió la edición, a la profesora Patricia Montoya, y bueno, en general todo el instituto. Y yo quiero destacar dos cosas que son importantes de entrada. Es que el libro es producto de la formulación misma de la noción para crear la maestría en gobierno urbano, de cómo debatir por qué el tema del gobierno urbano, por qué un problema político y por qué un debate político central, pero también está referido y relacionado al problema de cuál es la importancia de las ciudades
y lo que intento hacer es cambiar el orden, digamos, de lo que normalmente hemos visto, como decía Oscar. La idea que tenemos desde finales del siglo XIX es que lo importante son los estados, y ellos tienen una larga trayectoria pues en las sillas de las ciencias sociales y en las sillas políticas, y que los estados son como el punto central, pero en realidad es al revés. La realidad es que son las ciudades son, digamos, el punto central y no los estados, y además uno puede llegar incluso a formular todavía una cosa más interesante, es que en realidad lo opuesto a los estados nacionales no son las ideologías políticas que parezcan contrarias. Es decir, no son las ideologías políticas o liberales o socialistas las que se oponen al Estado-Nación. Lo que se opone al Estado-Nación son las ciudades. Y eso es, digamos, el asunto más emocionante. Y es emocionante sobre todo desde 2007, cuando la mayoría de la proporción de la humanidad pasó a vivir en ciudades, entonces, o en áreas urbanas, que sí el debate que planteaba en el primer capítulo, si estamos sobre una era urbana, ¿qué significa que estemos en una era urbana? ¿Qué significa que más del 50% de la población de la humanidad viva en áreas urbanas y no en áreas rurales, como ha sido desde la más lejana historia hasta hoy? Y eso obviamente, ¿qué significa o qué cambios tienen o qué plantean esos cambios? Y cómo van generando esos cambios institucionales o cuáles son los mecanismos de esos cambios institucionales. Y eso tiene además algo que es muy interesante, es que con los estados que han colapsado a lo largo del siglo XX, sobre todo en las últimas décadas, un ejemplo, digamos, principal es la Unión Soviética, el colapso de la Unión Soviética y la emergencia de estados, como lo expresaba Oscar ahorita, lo que queda detrás de un colapso de un estado son las ciudades, no otros estados-nación. De hecho, se suele hablar, por ejemplo, de Letonia, Lituania y Estonia como estados nacionales, pero en realidad es la recuperación de las viejas ciudades-estado que pertenecen a la Hansa, lo que está allí articulado, o lo que sucede en Libia, por ejemplo, desde el año 2011, desde la caída y muerte de Muammar Gaddafi, es la emergencia de dos grandes ciudades que se pelean como ciudades-estado, Trípoli y Benghazi, que llenan el espacio de Libia, y obviamente lo que está en el fondo es el debate de cómo se reorganizan las ciudades. Esto ha sido además muy interesante, por ejemplo, en este momento en el caso de los Estados Unidos, que funciona como gran reflector, que es toda esta pelea de Donald Trump contra las ciudades, contra Washington, contra Chicago, contra Nueva York, etcétera. Todo ese asunto, pero igual lo podemos ver en todas las escalas. Y es muy interesante porque no es un problema de ideologías, es un problema de posiciones. ¿Quién está en la posición del Estado-Nación y quién está en la posición de la ciudad fuerte? Y obviamente todo lo que esto implica de una dimensión relacional de las ciudades frente a la dimensión del poder o cuáles son los mecanismos. Esto lleva pues me atreví un poco a afirmar algo que es para mí emocionante, más que interesante o que importante en el segundo capítulo, y es que las ciudades suelen permanecer históricamente, mientras que los estados tienen trayectorias o existencias más cortas que las ciudades. Uno puede preguntarse, escoger al azar cualquier tipo de ciudad antigua y preguntarse cuántos estados han pasado por esa ciudad antigua. No el estado qué capacidad tiene, piensen en Roma. ¿Cuántos estados ha visto pasar Roma a través de su historia? O cuántas formaciones estatales, o lo mismo pueden hacer, no sé, con Jerusalén o con cualquier otro tipo de ciudad antigua. Y la pregunta es muy interesante porque, claro, los estados van y vienen, los estados pasan, pero las ciudades se quedan allí. Claro, aquí me puede decir, no con la misma ciudad. Yo no estoy diciendo que sean las mismas ciudades. Lo que digo es el área urbana, la ciudad, las instituciones tienen una, digamos, posibilidad de permanencia que juega un papel importante en esa condición y digamos, va marcando una serie de elementos que son interesantes. Luego, en el tercer capítulo, hago una lectura del tema de las guerras y hago una lectura de las guerras a partir de dos ideas también muy de la modernidad, de finales del 18, principios del 19. La idea y ahí aparece una lectura, digamos, que es la clásica de los estudios bélicos, que es la de Clausewitz, que los estados hacen guerras por grandes territorios, pero cuando uno hace una lectura de la guerra de una forma transversal mucho más amplia históricamente, los estados hacen las guerras no por territorios, sino por ciudades. Es decir, y ahí sí, un historiador de los que envidio contemporáneos, que es Kiefer Frankopan, en un libro muy hermoso que se llama El corazón del mundo, reivindica, por ejemplo, cómo la lucha por las ciudades es lo que determina finalmente la posibilidad del mantenimiento no de un Estado, porque las ciudades albergan la riqueza, la población, los impuestos, la cultura, la estructura institucional, y ahí juega, digamos, un papel central entender que la guerra tiene un papel clave frente a la disputa por las ciudades. Esto es lo que me permite, por ejemplo, en ese caso, poner dos casos contemporáneos, el de Mariupol, en el que acudo además a la novela
no es exactamente una novela, es un libro de no ficción de un periodista italiano que se llama Andrea Nicastro, Il romanzo de Mariupol o el cerco de Mariupol, y luego acudo a lo que, pues hasta donde alcance a escribir, frente a lo que sucede en Gaza y en todo el conflicto palestino-israelí, como una guerra urbana con un montón de matices muy distintos, y luego pongo también el caso de Sarajevo en las guerras de secesión de Yugoslavia en los años 90, el ejemplo de Varsovia, el caso de Varsovia en la Segunda Guerra Mundial, y con un caso moderno que es la rendición de Breda en el marco de la guerra de los 30 años en el siglo XVII, con el cuadro de Velázquez de la rendición de Breda o las lanzas de Velázquez, con el que Solveig sugirió para ponerlo en el libro, y que fue clave, digamos, poner la ilustración. Y cierro, en efecto, como dice Oscar, pues con algo que, y para mí este libro no es un libro de cierre, sino que es un libro de inicio de un proyecto de más larga duración, que Jesse ya dijo que sí, que lo puedo hacer. Ya me autorizó. En el que obviamente si algo fuera revolucionario hoy en día es el papel del retorno de las ciudades-estado. De hecho, si algo es interesante hoy día es el éxito de la ciudad, ¿sí? que es muy interesante. Si uno mira una ciudad-estado recién fundada como Singapur, fundada en 1965, es una ciudad-estado profundamente exitosa, con altísimos niveles de desarrollo económico, con altísimos niveles de incorporación de la sociedad frente a la capacidad de gobierno. O, por ejemplo, las más recientes confederaciones urbanas. Emiratos Árabes Unidos es una confederación de 5 estados, de 5 ciudades-estado, que se mueve en esa perspectiva. O una confederación urbana mucho más antigua que la de los Países Bajos, donde Delft, Rotterdam, Ámsterdam son ciudades-estado gobernadas por una monarquía cuyo papel principal es garantizar que la confederación urbana se mantiene en pie. Eso es, digamos, de lo más interesante porque es incluso en otra perspectiva frente a otras monarquías donde no es la monarquía como patrimonio o la monarquía como representación de la nación, sino que es la monarquía como garante de las ciudades-estado. Todo este asunto es como el debate que me lleva a plantear esto. Además, debo decir que el curso que suelo dedicar en la maestría de ciudades, estado y gobierno me ha servido de laboratorios para ir, para volver, para ensayar, para mirar, para discutir, para ver qué cara ponen los estudiantes, si abren los ojos, si los cierran, si se duermen, no fue cómo voltean. Todo este asunto, digamos, es bien interesante y bueno, arma todo un debate frente a eso. A mí me causa curiosidad, Carlos, digamos, la discusión de que durante miles de años fuimos 500 millones de habitantes en el mundo y llega un momento donde en solo 300 años pasamos de 500 millones a 6.500 millones y hoy a casi 8.000, 9.000 millones. Y eso sin duda lo discutes cuando planteas la era urbana. Y entonces se piensa que la estructura para organizar el poder en esa transformación de tanta gente es el Estado moderno. Y ahí entonces las ciudades pierden poder, pero luego efectivamente el hecho de que se trasladen a vivir a las ciudades implica nuevos retos en términos de instituciones políticas. Y tú dices, y todos sabemos, pues ciudades siempre ha habido. El concepto mismo de gobierno urbano podría uno situarlo mucho más atrás de las ciudades actuales. Y entonces tú dices, las ciudades-estado permanecen y se están formando unas nuevas. Y dices, no siempre han sido las mismas. Entonces, como que la discusión es, bueno, y esas nuevas ciudades-estado, ¿cuáles son esas instituciones políticas que se generan en el marco de las nuevas ciudades-estado? ¿Qué retos tienen? ¿Qué desafíos plantean? Y en ese sentido, ¿qué tipo de gobierno urbano a cuál gobierno urbano estamos, o a qué definición de gobierno urbano estamos asistiendo? Porque además, en la discusión de la literatura más reciente estamos viendo que hay cosas que se gobiernan y hay cosas que definitivamente no se gobiernan en el marco de esas instituciones creadas y que se transforman. Entonces, creo que la propuesta que tú planteas pues miremos las ciudades-estado actuales bajo el concepto de ciudad-estado que suponíamos superado cuando empezamos a hablar de Estado Nacional. Pues creo que ahí hay un reto teórico, conceptual que tú planteas muy interesante discutir y que también en las clases nos ha permitido plantear la evolución del concepto mismo de lo que llamamos
gobierno urbano, ciudadano, instituciones políticas, pues que yo creo que el libro nos ayuda a plantear esa discusión y darla en lo contemporáneo. Hay un debate, frente a lo que dice Jensi, hay un debate muy interesante. Uno puede discutir, por ejemplo, desde un asunto entre historia de las ideas, filosofía política, instituciones políticas, que, por ejemplo, el lenguaje de los estados nacionales o de los estados modernos es un lenguaje fundamentalmente proveniente del mundo político urbano. Es decir, la idea de la república, la idea de la ciudadanía, la idea del cobro de impuestos, la imposición de la justicia o la capacidad punitiva, el reconocimiento, ¿no?, de las dinámicas, por ejemplo, de los derechos de propiedad. Una de las cosas más emocionantes es, por ejemplo, toda la discusión medieval sobre los derechos de propiedad urbana. ¿Dónde están? ¿Qué implica o no un reconocimiento de propiedad urbana? Esto es muy interesante porque pone en entredicho muchas de las ideas de los modelos económicos surgidos a lo largo de finales del siglo XIX, principios del XX, y empieza a mostrar una serie de dinámicas, digamos, de mayor trascendencia. Entonces, claro, cuando finalmente la ciudad, muchos de los debates contemporáneos sobre cómo gobernar están profundamente imbricados en debates medievales. Lo que hace, por ejemplo, Quentin Skinner, cuando recupera a Ambrogio Lorenzetti, pero también Joseph Stryer o todos los otros trabajos de Skinner y la Escuela de Cambridge, por ejemplo, sobre el concepto de buen gobierno, que muchos suelen creer que es un debate contemporáneo, que estamos mirando qué es o qué no es un buen gobierno, qué es la legitimidad o no es la legitimidad, cómo reconocemos. Resulta que por lo menos durante 6 o 7 siglos en el mundo medieval, eso fue un debate permanente, constante y muy ilustrado. Claro, el problema es, o la pregunta que quiero plantear, claro, lo que quiero plantear es una discusión desde las ciudades. Yo quiero plantear desde al revés. ¿Qué pueden los estados ofrecer? ¿Qué pueden ofrecer los estados a las grandes ciudades o a las grandes áreas urbanas? Piensen en una gran área urbana como Tokio, que al día de hoy tiene alrededor de 42 a 44 millones de personas, 42 a 44 millones de personas, todo este país en prácticamente una sola ciudad. O piensen, por ejemplo, en México, donde una gran área urbana como Ciudad de México tiene un poder inusitado, que además necesariamente marca el resto de la agenda política. O piensen en todas las democracias, donde la agenda política siempre es necesariamente una agenda básicamente urbana. Y todo esto marca, digamos, un debate permanente. Entonces la pregunta es, ¿los estados cómo pueden resolverlo? ¿O los estados van a la saga de las ciudades? Yo preferiría decir que los estados van a la saga de las ciudades. Salvo un estado con una fuerte experiencia centralizadora, que es Francia. Francia tiene una capacidad de centralizar muy, muy fuerte. El resto va muy a la saga. Si uno piensa cómo se reorganiza Alemania, la Alemania federal, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, se reorganiza con territorios federados, pero sobre todo con ciudades-estado. El caso de la posición de varias ciudades, por ejemplo, Bonn fue considerado que era la capital federal, era una ciudad-estado, y luego en la reunificación, por ejemplo, Berlín pasa a ser una ciudad-estado dentro de la Federación de Alemania. Todo este asunto, digamos, juega una serie de dinámicas importantes. En eso quiero aludir, por ejemplo, a un debate muy interesante que era la gran, ¿cómo decirlo?, mujer controversial, Jane Jacobs, cuando Jane Jacobs escribe este libro sobre la importancia de las ciudades en la economía de los Estados Unidos. Y lo que Jacobs discute es una cosa muy emocionante. Dice, no existe una economía nacional de los Estados Unidos. Existen economías urbanas y si acaso regionales, pero no una economía nacional propiamente dicha. Y empieza a hablar de algo que nos parece muy claro, que es la localización de los sectores productivos, de las redes y las cadenas de distribución. Pero Jacobs hizo esta discusión en los años 53, 54, y además tiene un impacto muy fuerte para a Nueva York. Si no olvida el nombre este arquitecto modernizador de Nueva York, con el que ella todo el tiempo estuvo, digamos, discutiendo fuertemente. Robert Musil. Juega un papel absolutamente clave en esa discusión, en la que también tuvo que ver con Louis Mumford y todo este montón de cosas. Entonces, claro, lo que hiciste es, hay un debate político muy fuerte desde las ciudades, y en las democracias es mucho más evidente el papel de las ciudades, entre otras razones, porque los ciudadanos demandan respuestas inmediatas a sus gobiernos locales, mientras que los gobiernos nacionales suelen aparecer como o cosas muy abstractas o muy absorbentes, pero no logran resolver las demandas de los ciudadanos. Bueno, ese es, digamos, algo que me parece bien interesante, y además, insisto, donde hay un atravesamiento, qué palabra tan horrorosa, permanente, de ideas que son profundamente medievales frente al debate del gobierno urbano o cómo se gobiernan las áreas urbanas. En este punto me gustaría terciar con este comentario.
esa tensión que Carlos marca muy bien, y obviamente el libro tiene una intención que es, digamos, darle la vuelta a la tortilla. Si antes poníamos el acento en el Estado, pues entonces démosle la vuelta a que se termine de asar este problema conceptual. El riesgo ahora conceptualmente es desaparecer el Estado Nacional en aras de resituar la importancia de la ciudad. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio, tanto conceptual como en sus consecuencias, digamos, políticas, sociales? Lo quiero tratar muy, muy rápido con un tema que aunque me resulta lejano y exigente, trato de entenderlo, de seguirlo con los recursos que ustedes saben que tenemos los académicos. El caso de China es muy interesante porque tiene justamente en la discusión que propongo, digamos, ilustra para mí lo que quiero decir. Porque usted tiene en China dos ejemplos poderosísimos. Todo indica que China está haciendo la migración planificada y consciente más grande de la historia humana. Se calcula que China migrará del mundo rural a ciudades nuevas 500 millones de personas. 500 millones de personas migrados, no en desorden, en orden. Quiere decir, primero se planifican y diseñan las ciudades, se les definen las vocaciones productivas, exportadoras, importadoras, tecnológicas. Se crean las universidades, la infraestructura, y luego se van migrando las personas. ¿Por qué lo puede hacer China? Porque China refleja una realidad que nadie pensó que podía darse, que es el país en este momento más capitalista del mundo, pero gobernado con mano de hierro por un partido comunista que controla todas las actividades del país. Solo un fenómeno de ese tipo, migrar 500 personas, supone que usted tenga, para empezar, la población necesaria para hacerlo. Solo la tienen ellos, o ahí están con la India. Entonces, poder del Estado, pero a futuro, ¿cuál va a ser la consecuencia de haber creado de un país que además se miraba hacia el interior, ponerlo ahora en el Pacífico y como ciudades de vocación portuaria, por decirlo así? Pero el otro ejemplo de China también es Hong Kong. Hong Kong fue durante mucho tiempo, digamos, una ciudad global, del capitalismo global, que China reclamó su regreso. ¿A dónde? Al Estado Nacional chino. Y eso lo pudo hacer por el poder de China frente al propio Occidente. ¿Qué podía decir Occidente? Conservar a Hong Kong significaba una guerra, como propones tú en el análisis. Si yo digo como Occidente, oiga, yo quiero que Hong Kong siga siendo occidental, los chinos te van a decir que no. ¿Qué es el tercer problema? Que es Taiwán. O sea, ¿hacia dónde va el problema de Taiwán? Y los chinos son los chinos. Quiero decir, los chinos son milenarios. Los chinos no tienen la premura adrenalínica del señor Trump o de nuestras izquierdas latinoamericanas, impulsivas, ¿ya? No, los chinos esperan y con Taiwán están en esa tónica, pero están dando los pasos. En resumen, lo que quiero decir es, el Estado Nacional, a pesar de sus contradicciones, sigue siendo una institución poderosa y con una capacidad regulativa, no solo en un ejemplo extremo como el de China, sino incluso
en el caso de países como los latinoamericanos. Aún en la debilidad de los países latinoamericanos, el papel de los estados nacionales sigue siendo muy importante para modular los conflictos sociales, las brechas sociales, etc. Pero lo que sí creo firmemente es que la propuesta o la reflexión que introduce Carlos, en el sentido de, o bien los estados llegan a la conclusión política de que hay que devolverle a las ciudades el poder que perdieron, pero eso significaría reformas constitucionales de calado, no solamente en términos de ordenamientos territoriales y planes y cosas de ese tipo, sino que tendría que ser un reordenamiento del Estado, digamos una nueva arquitectura del Estado que vaya de abajo hacia arriba. De hecho, en el siglo XIX, los grandes liberales del siglo XIX latinoamericano pensaban un poco la sociedad organizada de esa manera, es decir, del municipio al Estado, ¿ya? Pero los estados, en la medida en que se fortalecieron, invirtieron la fórmula. Es decir, nosotros como Colombia llegamos a tener 9 estados soberanos, 9, que potencialmente hubieran podido llegar a ser 9 repúblicas distintas. Es decir, nosotros pudimos haber sido un país balcanizado, ¿ya? Y podemos discutir lo que sea sobre Rafael Núñez y demás, pero es justamente el tema de la Constitución del 86 la que detuvo, digamos, el proceso de fraccionamiento, pero por una vía conservadora y autoritaria. Entonces, el problema de los estados nacionales y las ciudades está bien enfocado. Ahora, nuestro problema es esto cómo se va a mover conceptualmente, políticamente, y cuáles son las iniciativas que hay que desarrollar. No sé muy bien si la idea es que haya una pregunta del público o esto tiene un cierre aquí o cómo vamos a proceder. No. ¿O qué? Pues la idea es que en este momento, si alguien del público le ha generado alguna inquietud o alguna intención de hacerle una pregunta al autor, pues puede hacerla, y abrimos a un par o 3 preguntas y Carlos puede responder. Entonces, aquí hay una, luego el profesor Villiescas, ¿alguien más? El referente chino es muy, muy importante, muy potente, entre otras cosas porque hay un dato, Oscar debe saber, pero no, y es que en términos de la distribución de la población y de los poderes, el cambio que se da en China es un cambio casi que fotográfico, pues, casi que un flash, pues, porque el señor Mao Zedong había pasado todo el tiempo, dijéramos desde el inicio de sus revoluciones, sobre todo en los años 60, y antes de morirse, en un proceso completamente distinto, y era tratando de evitar que se urbanizara la población china, tratando incluso de llevar a cuanto intelectual y cuanto poeta y cuanto había a reeducarse en el campo y a despoblar las ciudades, digamos. Lo que hace Deng Xiaoping cuando llega, se muere Mao, ¿no es cierto? Empieza una rebelión, que eso creí que era un poco lo que ibas a decir, ¿no es cierto? Es bien interesante, ¿no es cierto? Porque lo que hace de alguna manera Deng Xiaoping, desde luego, con una concepción del Estado que está montado sobre el poder del Partido Comunista, o sea, una idea absolutamente occidental y contemporánea a ese momento, ¿no es cierto? Porque el comunismo lo inventa en el Occidente, ¿no? Y lo atrae, ¿no es cierto?, por el poder del Estado, y absolutamente consciente del poder del Estado, empieza un proceso, incluso introduciendo un elemento que también era de Occidente, como el control de la natalidad, que no habían querido plantear todavía en ese momento, hasta ese momento, ¿no es cierto?, cuando China estaba desbocada en la cuestión demográfica. Entonces, lo que es interesante ahí es que se da un proceso a través del cual hay un cambio en la concepción de un punto central para las ciudades, que me parece a mí que vale la pena. Yo no sé si el profesor Patiño en el libro lo plantea, porque desafortunadamente no conozco el libro, pero el gran misterio de las ciudades es que las ciudades es la gente. La gente vive en las ciudades. La gente no vive en los estados. La gente vive en las ciudades y hace las ciudades, y la ciudad es la gente.
Así es. Entonces, ese elemento, por ejemplo, que en el papel, en la reflexión que hace Deng Xiaoping es importante para eso, dijéramos, porque él cambia también la política demográfica estatal. Y es cuando vienen todas las cuestiones de que un solo hijo, que medio hijo, que no sé qué, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y el proceso del Partido Comunista, que claro, porque Deng Xiaoping plantea la figura de un país, un país dos un país dos sistemas, donde el sistema económico es capitalista y el sistema político es el comunista, porque es el Partido Comunista. Sí, no sé, revolucionando toda la concepción de lo que puede ser una sociedad en el siglo XX, ya casi que para el XXI, pues, de Boris. Entonces ahí es muy importante porque exactamente la construcción de la ciudad como un nuevo referente de esa transformación ideológico, política e intelectual que se está dando en el mundo y que los chinos la condensan, ¿no es cierto? Hasta llegar el momento en el que es precisamente Xi Jinping ahora el que plantea la idea de que el problema de la política urbana es una política de Estado y está determinado por el Comité Central del Partido Comunista. Es esa lo que está determinando. Que en cambio, Fernando, en los países occidentales, las ciudades no son un problema de Estado. Lo importante es, o lo interesante ahí, es que Xi Jinping, ¿no es cierto?, plantea la idea como un problema de Estado dirigido exacta y exclusivamente por el Comité Central del Partido Comunista. Es que es el extremo, mejor dicho, para llevar la cosa. Y bueno, yo ya no sabía que cuando él planteó 200 ciudades de 1 millón de habitantes, ahora ya van 500, digamos, ¿no es cierto? Pero eso es todo un proyecto que eso sí no está en la historia. Hasta donde yo me acuerdo no está en la historia, digamos, en términos y menos del volumen. Y es muy interesante porque, claro, y ahí con esto termino, ¿no es cierto? Marca una disrupción, digámoslo así, muy fuerte. Si comparamos con el que ahora ya le ganó a China, que es India, ¿no es cierto? En la relación con eso, que sería importante mirar cómo se ve esa perspectiva en los dos campos, ¿no es cierto? Donde la India todavía no acaba de urbanizarse y la China acaba de urbanizarse porque fue en 2000, hace poco que pasó la cosa esta, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión interesante, me parece. Aquí parecía que en vez de terminar la discusión iba a empezar cuando tú planteaste la Okay. La idea no es atomizar necesariamente igual, sino es lo que... Y tampoco creo, yo tampoco apuesto, o tampoco me hago la ilusión que algunos desaparecieron los Estados-Nación, que fue un cuento muy usado en los 90 para decir que la globalización hacía que los Estados-Nación desaparecieran, etc. No, eso no es cierto, porque hoy es que el debate político es mucho más dinámico, incluso más interesante, porque tampoco van a desaparecer. Es decir, el hecho de que no desaparezcan hace que la discusión sea mucho más fuerte. A lo que me refiero es a un hecho y es que en efecto lo que hace contrapeso en los estados o a los Estados-Nación son las ciudades, no las ideologías políticas. No es la noción de ideología tradicional o de partido político, porque las ideologías finalmente lo que hacen es fortalecer el Estado-Nación desde algún punto de vista. Lo que se opone justamente al Estado-Nación son las ciudades. Pero claro, el problema es que en algunos lugares eso quizás tiene, digamos, unos efectos mucho más fuertes, insisto, porque lo que hoy llamaremos los pequeños estados, los microestados, en realidad son una especie de ciudades-estado planteadas de alguna manera o justificadas de alguna forma. Si ustedes recuerdan los acuerdos de 1919, al final de la Primera Guerra Mundial, o de 1945, el Tratado de San Francisco, lo que se privilegia son estados-nación, o cualquier cosa que se parezca a un estado-nación, pero no algo que no sea un estado-nación. Entonces las ciudades quedan eliminadas como sujetos políticos del derecho internacional. Eso ya uno piensa en la historia de Lübeck, por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial, la que era el centro de la Hansa. Lübeck termina siendo una ciudad federada dentro del ámbito alemán y bueno, Lübeck es muy linda, pero hoy no tiene más de 500.000 habitantes. Entonces, claro, eso genera, digamos, un cambio en ese fondo. Lo que digo es, en muchos lugares, la discusión, la fuerza de las ciudades y sobre todo de las grandes ciudades es tan grande que pone en aprietos a los Estados-Nación. Y de hecho los Estados-Nación resultan ser completamente inapropiados para resolver muchos de los problemas. Por eso ponía el ejemplo de Tokio, pero también puedo poner muchos otros ejemplos de que el Estado-Nación resuelve más problemas de los ciudadanos en las grandes ciudades o los agrava. Yo quisiera pensar que los agrava.
para que esto se vuelva más emocionante. Pero digamos que es un asunto que tiene ese calado. Frente a lo de China, sí, China tiene un gran experimento de migración urbana, el más importante del mundo, pero también es muy importante que si en el Partido Comunista tiene el control, también tiene un serio problema. Y por lo menos en Colombia yo he visto dos misiones chinas, pero el mismo han hecho en muchas otras partes del mundo, donde el mismo Partido Comunista averigua cómo se gobiernan las ciudades, cuáles son las funciones delegatarias, qué pasa con las funciones administrativas. Y obviamente el caso más emocionante en este momento es la ciudad de Chongqing, una ciudad muy desconocida para el mundo occidental, con más de 40 millones de habitantes, donde además todas las tecnologías contemporáneas generan una serie de desafíos importantísimos de reivindicaciones de libertades individuales, diversidades, cosas que el Partido Comunista no tenía, digamos, claramente planteadas, y genera todo un debate nuevo frente a cosas tan clásicas como la libertad individual o las diversidades de los sujetos o los derechos individuales o los deseos de cada uno. Lo que digo es, este es un debate que parece muy nuevo, pero en realidad tiene muchos elementos de un debate clásico, pero donde uno no puede perder de vista la función o el papel central de las ciudades, que resulta ser bien interesante. No creo que los Estados-nación vayan a desaparecer, pero sí creo que hay muchas posibilidades de transformación de un sistema internacional en algo mucho más diverso y más dinámico. Bueno, pues la invitación es que en el marco de esta celebración de los 20 años, este tema y otros van a ser trabajados de manera profunda en nuestras plenarias y en nuestras mesas del tercer simposio internacional de gobierno urbano, en el que precisamente el profesor Carlos Patiño coordinará una de las mesas. También participará el profesor Oscar Almario, y varios de los invitados internacionales ya nos acompañan hoy aquí en esta conversación. Entonces, la invitación es a que nos acompañen en estos 2 días de reflexión académica, en donde vamos a trabajar precisamente las dimensiones del gobierno urbano, la dimensión filosófica, la dimensión histórica, la dimensión económica, la dimensión jurídica del gobierno urbano. Y en un segundo día, los principales problemas y desafíos de lo urbano y de lo metropolitano, temas de vivienda, de informalidad, de servicios públicos, de movilidad, precisamente en un día de paro de transportadores. Para que sepamos qué es. Para que lo vivamos. Y otros temas de ordenamiento territorial y la dimensión precisamente poblacional y socioeconómica de lo urbano y lo metropolitano. Entonces, cordialmente invitados todos a este espacio presencial, porque lo hablábamos ahora que nos encontramos con algunos de los invitados, y es que en estos 20 años el instituto ha intentado generar redes de personas que se piensan estos asuntos, y queríamos, después de la pandemia y de los eventos que ya se habían organizado en la dirección de Carlos, reencontrarnos en persona y volver a plantear el estado de esas discusiones que hacemos en toda América Latina, en nuestro país. Y esa es quizás la excusa que nos vincula este martes y miércoles a reencontrarnos todos los que hemos hecho parte de esta red y de esta familia del Instituto de Estudios Urbanos. Entonces, los invitamos a los que quieran seguir la conversación en un pequeño pasabocas aquí afuera. Nuevamente agradecerle a Carlos que siga vinculado con estas iniciativas académicas, a Oscar, que siempre también nos apoya en este trasegar del instituto, y pues a todas y todos ustedes que están aquí, que hacen parte de este esfuerzo institucional que cumple sus primeros 20 años. Y gracias por las palabras, Oscar, de felicitación para el instituto, también a Carlos. Y bueno, a ustedes iniciamos esta semana de conmemoración de los 20 años del instituto. Muchas gracias. Muchas gracias.